hipotecando futuro. No, incluso para los propios jubilados, ¿no? ¿Qué piensa de esto Ricardo López Murphy? Sabe mucho. Sí. Una vergüenza hablar de eso delante de López Murphy. No, es verdad que fue un descalabro lo que se hizo en el 2005, en el 2008, en el 2014, en el 2022. ¿Cuántas veces lo hicimos? Ya vamos por la séptima moratoria. Eso no va. Por eso, cuando se discutió esto en la Cámara de Diputados, yo presenté un proyecto alternativo a esto. O sea, no el statu quo del gobierno, ignoramos el problema, no el facilismo, sino hagamos una reforma sostenible en el tiempo. Es bastante fácil, la reforma es fácil de entender, además. Una jubilación mínima parecida a la actual, más 1,5 por año que usted trabaja. O sea, si usted trabaja, por ejemplo, 50 años como Ricardo López Murphy, le toca 75 más la mínima. Es una jubilación importante. Los malos decían que yo había trabajado muchos años y por eso quería eso. ¿Querías eso? Vas a trabajar más. Calculamos la base jubilatoria sobre los ingresos que usted había pagado a lo largo de la vida. Eso evitaba las moratorias porque no dejaba sin retiro a quien no tenía aporte, le tocaba la mínima. Al que había aportado le dábamos en proporción a lo que aportó, o sea, le devolvíamos lo que había contribuido, porque en el fondo es un seguro Sí, claro. Seguridad social. Y finalmente yo tenía la propuesta de un tercer pilar que era dejar de deducir del impuesto a la ganancia el 10% y ahorrarlo en un fondo, en un banco, para que usted no lo pudiera retirar por 5 años y en vez de pagar el impuesto cuando lo pone, lo paga cuando lo saca. O sea, claro, grabamos lo que usted saca, no lo que usted pone. Claro. Una especie de fondo de retiro. Es un sistema, claro, es un sistema integral. Con eso arreglábamos el futuro. Claro. Después viene el problema del presente. El presente. Acá hay que arreglar futuro, presente y pasado. Ese es el problema. ¿Cómo arreglaba el presente? Bueno, es el 7 y pico que se comieron en enero, se lo devolvía, pero no a todos, sino se lo devolvía a los que se jubilaron antes de marzo del 24, porque los otros ya no, los otros están indexados, los que de abril en adelante le estamos dando algo que no se lo damos a los anteriores. Como siempre estos parches terminan en una escalada. discusión total. Claro, está bien lo que usted dice. O sea, todos los jubilados nuevos, sea el proyecto de ley, arrancan desde ahora. Sin embargo, les reconocerían el 7,2 de un momento en el que no eran jubilados. Están hechas A la marcha. Y ahora viene el pasado. ¿Cómo se arregla el pasado? Porque el pasado, digamos, la regla de Alberto Fernández, que está objetada en la justicia, fue un saqueo a los jubilados. Entonces, yo lo que digo es, arreglemos en el 25, 26 lo que tienen más de 95 años. Volvemos a la regla de Macri, que era salario y jubilaciones, y a partir de ahí, o lo que hay ahora, que es inflación, pero yo creo que era mejor la de Macri, que era, ¿ustedes se acuerdan cómo era? 50% salario, era jubilación y salario. Usted con eso... ¿Esa es la de 2017? Sí. La que voltearon de la piedra. Recaudación y salario. La del Congreso, la famosa. Esa. Si usted hace eso sistemáticamente, arregla. ¿A quién arregla? Primero a los que tienen más de 90, en el 27 a los que tienen más de 80, en el 28 a los que tienen más de 75, porque usted de golpe no lo puede pagar. Claro. Ahora, Ricardo, quiero ir en breve a lo que pasó ayer, pero mirando para adelante, porque esto vuelve a diputados. Si el presidente lo veta, como dijo ayer, voy a vetarlo. Bueno, tiene que tener los vetos. Tiene que tener los votos. Si él lo veta, ¿están los votos para sostenerlo? Entiendo que falta mucho. Yo no lo sé. Yo creo que él no... yo no estoy de acuerdo con cómo gobiernan, así que... A ver, ¿usted cómo hace para gobernar? Usted construye una coalición. Entre otras, tiene que construir una coalición parlamentaria. Sí. Y defenderla. Sí. Y pagarle a la coalición parlamentaria. O sea, usted no la puede estar dañando. Si usted la daña, los demás después reaccionan yo creo que ellos no hicieron eso. Ellos tuvieron una coalición parlamentaria muy poderosa al comienzo y no la usaron para hacer la reforma porque no quisieron pagar los costos políticos al principio.
Ok. Yo creía que en diciembre del 23, enero del 24, había que hacer todo lo que hay que hacer. Y después no hay tiempo. Ok. O sea, lo malo, todo al principio. Ahora, dado lo que ha hecho, la gestión que han hecho de la política, yo no sé si tienen las alianzas para aguantar. Para aguantar el veto. Probablemente se les arme un problema. Entonces, ¿y vos como diputado tenés ya...? Yo no voté hice el discurso, expliqué, digamos, para que ustedes vean mi discurso, yo expliqué que yo no puedo votar las moratorias porque hice discursos muy duros frente a las moratorias del pasado. La población entre 1990 y 2025 creció 30%. Los de más de 85 años, 1.300%. Terrible. Tremendo. Claro, igual, quiero hacer un paréntesis, porque una cosa va a ser la moratoria, que entiendo que eso está flaqueando, otro va a ser el famoso empalme a los jubilados. Hay 2 vetos ahí, entiendo. El empalme está mal hecho también. O sea que tu voto Yo no voy a estar. Falta. Hilda te quiere sacar el voto, es título. Pero vas a estar no ausente. voté inicialmente porque no estoy de acuerdo cómo se estudió esto, ni cómo se propuso, Listo. ni cómo... Perfecto. 1.300%. Yo tengo una propuesta razonable que abarca el problema en su conjunto y lo resuelve para el futuro. Ok. 1.300% de los más de 85 con la pandemia. Cuando uno deje la pandemia atrás, el número va a ser extravagante. Porque las sociedades, digamos, la esperanza de vida se ha alargado mucho. Sí, y todos queremos ¿Cuál vivir es más? el problema de un sistema de beneficio definido como el que tenemos? Que en el mundo está siendo abandonado es un sistema de contribuciones definidas. ¿Por qué? Porque si uno pone beneficio definido, cada vez que cambia la esperanza de vida hay que cambiarlo. Y eso acá nadie lo quiere ver, el problema. Entonces, los nacimientos han bajado de 2015 a 2025 de 800.000 a 400.000. Es decir, cada vez tenemos más chica la base, los cimientos, más grande lo que hay que sostener. Totalmente. Eso, digo, alguien tiene que decir esto. Sí. Es imposible. ¿Es correcto decir que el sistema previsional en la Argentina ya implosionó, que ya es insustentable? Desde el comienzo. Sí. Estuvo mal diseñado. Se lo vació en los años de Perón, el primer gobierno, se lo vació, se financiaba el déficit con los aportes de los que se iban a jubilar en el futuro. Y se lo fue vaciando con sucesivas moratorias, no es la primera, o sea, se fueron haciendo estas cuestiones. Por eso se hizo la reforma del 93. ¿Cuál era la lógica de la reforma del 93? Era, devolvámosle a cada persona el derecho a ahorrar para su vejez y no lo confisquemos. O sea, no le robemos lo que puso. Claro. Y no le demos al que no puso lo que le robamos al que puso. No, pero hoy el sistema es una estafa. Bueno, o sea, por eso, hoy el sistema... y es correcto categorizarlo así. O sea, Carolina dice estafa piramidal, que el sistema jubilatorio es una porque en la medida que usted rompe la relación entre contribución y beneficio va a haber estafa. Yo lo que digo es, usted puede tener un sistema para tratar a las personas que por distintas razones no pudieron contribuir, porque estuvieron en zonas condenados marginales, a la informalidad. pero no lo puede hacer a costa de los que lo hicieron. Claro. Perfecto. Ahora, le quiero preguntar por las razones. Uno tiene la sensación a veces de que nunca nada es por las razones correctas. Que la situación de los jubilados es calamitosa, es calamitosa. Es verdad. Que el sistema se ha convertido en una estafa, se ha convertido en una estafa. Ayer lo escuchaba muy vehementemente al defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, decir los jubilados se siguen muriendo de hambre. Y es verdad, nadie puede vivir con una jubilación en la Argentina o con mucho menos con una jubilación mínima, ¿no? Son muy pocos los que pueden descansar en la jubilación. Ahora, ¿cree usted que los sectores que están impulsando esto lo están haciendo para descalabrar las cuentas del gobierno? No, eso no lo sé. Sé que los he hecho objetivamente. Hacer una reforma de esta hay que mirarla con cuidado. Y yo diría, la reforma tiene que tener, acuérdense cómo es el orden de López Murphy. A ver. El futuro primero, usted tiene que hacer un sistema sustentable hacia adelante, actuarialmente sustentable. El presente, que es resolver los problemas de una manera lo más equilibrada posible, y el pasado,
a los que usted embromó, a los que pusieron y no les pagó. Claro, claro. Ahora, todo eso es complejo. La realidad es que usted juntó una coalición para, Ahora, ¿qué le parece volviendo al punto de las alianzas, las coaliciones, de pagar las alianzas? Estuvo bueno eso. Está muy bien. Yo veo algo muy sólido en la forma en que los gobernadores decidieron que había cosas que se tenían que discutir. Me parece... esa era una coalición que sustentaba el gobierno. Sí. Y el gobierno, por alguna razón, no la respetó y supongo tiene un problema. Claro. O sea, cuando usted se mete en un problema, en general el problema, ¿por qué ocurre? Porque usted le erra el cálculo. O sea, usted cree que le va a salir bien lo que hace y después siempre hay que pensar que los otros juegan. ¿Y cómo volvés para atrás? A veces sin muy que difícil. quede. Eso es muy difícil porque... Porque escuchaste a Milei ayer en la bolsa, cuando dice, si no lo volvemos a poner, cuando dice voy a vetar y voy a ir a la justicia, y si la justicia, no te preocupes que el 11 de diciembre, como diciendo, acelero porque no puedo ir para atrás. Pero digo, ¿con qué base eso? ¿Con qué base? Digo, no es una cuestión de voluntad esto. Claro, hay que mirar la voluntad recién. y los hechos. Y los hechos, claro. El realismo. A ver, ¿por qué Argentina tiene problema con estas cuestiones fiscales hace 80 años? Por alguna razón la tiene. Una es porque tiene un problema de gobernabilidad. Ustedes se acuerdan que me ha insultado el presidente a más no poder con lo del partido barrial. ¿Cuál fue la idea del partido barrial? No tiene los votos, va a ser un infierno esto. Y la verdad que tardó, pero ahora tenemos el problema de gobernabilidad. Claro. ¿Cómo se forma una coalición que permita gobernar la Argentina? No se forma con superhombre. Hay que construir los apoyos parlamentarios. Nos sorprende porque había hecho gala con toda la historia de los operadores, el gobierno, la gente que juega por arriba, por abajo, el mago del Kremlin, todas estas cosas. Había hecho gala el gobierno de tener como cintura y de repente pareciera que algo se rompió. O sea, bueno, a veces usted subestima el rol de los que fueron sus aliados. Claro. Y los maltrata. Algo pasó. La vida ¿Sabe por qué uno se descuida la vida? ¿Cómo es? La vida va. El cocodrilo que se descuida es cartera. O sea, usted tiene un problema ahí. Y sabes que pensaba que además, por lo que decías, que el presidente puede decir esto, pero eso no sucede o vemos como lo endeble de ese escenario. Que al gobierno le pueden servir mucho políticamente y hasta electoralmente algunas argumentaciones, pero eso no va a definir que una empresa ponga una inversión o bueno, los problemas de gobernabilidad están en el corazón de los problemas de Argentina hace muchos años. Es decir, nosotros tenemos un sistema como el estadounidense, con un régimen ejecutivo y un legislativo que no integra, que no forma parte del gabinete. Ese es un sistema muy complejo. La idea de que tú no puedes tener mayoría, el Poder Ejecutivo y no tener mayoría en las cámaras, eso de la cohabitación entre una mayoría y otra funciona en Estados Unidos, en Francia. Acá estamos muy fracos. Entonces, ese problema, resolverlo es complejo. Mucha gente durante muchos años pensó que la solución era ir a un gobierno parlamentario, de manera que el que está en el gobierno tiene los votos en el Parlamento. Si fuéramos como España, cambiamos el presidente cada 3 meses. No, bueno, porque también el país es muy heterogéneo. Claro, o sea, tiene problemas de diseño la cuestión. Claro. Uno tiene muy pocos votos para juntar un diputado en Tierra del Fuego, en La Rioja, en Formosa, y tiene una cantidad de votos inmenso en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Ahora, cuando el gobierno Mendoza. dice esto es un golpe institucional, ayer lo repitieron. Bueno, a ver, está claro que yo veo un problema de financiamiento muy delicado. Yo lo veo, el problema de financiamiento. Ok. Teníamos problemas antes de este episodio y ahora vamos a tener más problemas. Claro. Eso, el problema está, ¿no? O sea, siempre que uno decide
sacar fondos, hay que ver dónde se saca. Dónde salen, claro. Si uno no quiere subir impuestos, es muy complicado. Ricardo, Si uno quiere subir impuestos, con impuestos ya muy elevados, dice, ¿quién va a venir a invertir a un país que es un infierno en impuestos? ¿Quién lo va a pagar? Claro. Digo, estamos en un problema muy complejo, ¿no? Pero por eso hablaba del nivel de irresponsabilidad a veces en la conversación. Si vos con la propuesta... No es mi caso, ¿eh? No, pero es que Ojo, que en el justamente... Congreso hago un esfuerzo colosal de explicar cada vez qué cosa hacemos. Y yo, sí, pero es como en esa misma idea. Un segundo, Gonzalo, pero Sí. ¿no te frustra? Porque debe ser de los pocos que hay una posición dogmática o cerrada del gobierno y después vienen un montón de propuestas que, como dice Caro, no parecen tener de fondo las buenas razones, ¿no? Y como, ¿no te frustra estar haciendo la cuentita prolija y saber los 1.300 y los 400 y los demás? He luchado muchos años para que Argentina no sea lo que es. Sigo luchando. Hablando. No, bueno, lo Sí, luché. sí, obvio. Casi soy presidente de la República. Le has puesto esa el cuerpo lucha. muy fuerte. Y lo hice en el libro, en la academia, en el debate intelectual, en la política electoral. Le he dado todo a mi patria. Eso se lo he dado hasta más no poder. Y hasta pensó, y quiero introducir este tema, que nosotros lo invitamos por este tema. Lo que pasa es que en el medio pasó todo lo que pasó. La Argentina. Argentum. ¿Qué es Argentum? Bueno, esa es una medida inteligente para ahorrar costos sin dañar a nadie. O sea, Explíquelo. eso ahorra mucha plata sin daño. O sea, a otras cosas, te dice, bueno, ¿cómo financiamos esto? Y bueno, bajemos los subsidios a los servicios públicos, eliminemos los subsidios, y él lo financia. Una moneda. Con la moneda yo moneda ahorro. nueva. ¿Por qué ahorro? Ahorro porque al tener una moneda con 3 ceros menos, puedo emitir billetes hasta 200 pesos, que serían 200.000, bajo el costo de emisión. Imprimir billetes es caro, no es como emitir un panfleto, es caro. Segundo, bajo costos de bóveda y almacenamiento. Nuestros bancos tienen inmensa bóveda porque los obligamos a tener 6 o 7 veces más billetes que los países vecinos. Digo, es una cosa disparatada. Bajo los gastos de acarreo. No va a haber esas columnas de blindado que acá tenemos que mandar para llevar el dinero a un lado o a otro. Cuarto, ahorro byte de computación. Increíble. Eso 3 ceros que hay que digitar, eso es mucha plata cuando uno lo hace en todo el sistema. Y sobre todo, y acá viene la perla del proyecto, A ver. si el país estabilizara, cosa que no es tan fácil que lo logre, si lograra estabilizar, nosotros teníamos 40.000 millones de dólares en billete en diciembre del 17, tenemos 21.000. Cuando la inflación baja, la velocidad del dinero cae. Por ejemplo, Suiza tiene... nosotros tenemos una velocidad del dinero 33 veces la Suiza. O sea, nosotros es una mancha venenosa. Y llegó a ser 50 veces. Sí, pásala que no vuelva. Bueno, si bajáramos a 20, hay que emitir una cantidad de billetes descomunal. Entonces, en ese caso, Argentum ahorra una cifra extravagante. Perdón, hay que emitir menos plata porque la gente va a retener. Va a retener más, pero también va a haber billetes de más denominación. Claro. Yo lo podría hacer con la moneda actual, pero billetes de 100.000, 200.000 ya empiezan a lucir que somos un país extravagante. Hay en un congreso tan disparado, tan áspero, tan álgido, tan que nunca pareciera que nadie piensa y todos gritan. No, yo hablo, todas las veces hablo con cuidado. Ricardo, le estamos dando el crédito. Usted, la verdad, acá esta mesa está completamente de acuerdo con sus formas y con su... Lo admiramos de alguna Aún manera. con su vehemencia. Pero digo, ¿hay espacio para que entre una idea? Sí, Una idea. no. Y se discute una idea. Digamos, Ese es el fíjese, a veces he tenido éxito fuera hasta contra mis expectativas.
Te voy a contar una anécdota, lo voy a hacer gracioso. Hágalo. Cuando hicimos el impuesto, el problema del impuesto a los cigarrillos, que había pasado todas estas cosas raras, yo veía que muchas diputadas jóvenes me guiñaban el ojo. Yo decía, pero ¿qué está pasando acá? Justo me empieza a ocurrir esto cuando tengo esta edad. Bueno, vamos a la votación con todos los jefes de bloque llamando a votar contra mi proyecto y lo gané. Lo ganó. Y los guiños era que habían roto fila y te iban a uno del kirchnerismo y me acompañaron. Porque era un proyecto para terminar con un curro, digamos. Claro. Y así que varias veces logrado. Pero perdón, Ricardo, es un temor eso, porque es la política real. Vos lo que estás diciendo es, había un curro gigante, había diputados actuando de lobistas de ese curro gigante y había que romperlo. Sí. Y si yo cuando me detengo en esa noticia digo, y es se un me escapó escándalo. por un milagro otra que era para fondear a los jubilados, que era el impuesto al juego. Ese se me escapó al final, no lo pude. Porque, bueno, todas estas cosas no seamos inocentes. Todas estas cosas financian la política. Bueno, pero por eso te da mucha bronca cuando pasan estos casos, cuando todo se cruza, que decís, ¿cuánto sale el lobby de un diputado? ¿Cuánto se cobra? Entonces, esa es la política real. Pero parte de eso es que si el debate es abierto, si la gente sigue los debates, digo, a mí me iría muy bien si la gente siguiera los debates. A ver, Ricardo, me parece que hay algo que es importante. Espero que me vaya muy bien en las elecciones. Hay una frase que se ha acuñado que dice que la corrupción no tape la inoperancia. Yo le propongo la inversa, que la inoperancia no tape la corrupción. Quiero decir, cuando hablamos de todos estos sistemas hechos mal por diseño, uno piensa, bueno, puede haber cierto grado de inoperancia, cierto grado de desconocimiento, pero también en la fragmentación de estos sistemas, en las grietas, hay mucho negocio, mucho curro, vamos a decirlo así. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Una forma de superar los curros es dejar de meter el dedito. Si usted pone el principio de igualdad ante la ley. Por ejemplo, mire, vamos al problema del sistema previsional, el motivo que me ha generado mucho problema. Hay 250 sistemas previsionales en la Argentina. No, esa fragmentación es 250 y me hablan de justicia social, mentiroso, hasta el demonio, digamos. Es decir, yo propuse hace muchos años un sistema para los civiles y un sistema para los uniformados, porque los sistemas policiales, militares, penitenciarios tienen otra lógica. Pero dos sistemas, ¿no? Para poner el de los uniformados, el de las Fuerzas Armadas, que es el menos generoso. Claro. Y para los civiles, ANSES. Y a todo el mundo le aplicamos ANSES. Sí. Y un ANSES potenciado por alguna sugerencia que yo tengo. Digo, ¿usted sabe que el presidente Menem en el 93 propuso unificar la edad de 65 años? El presidente de la Rúa en el 25 propuso unificar la edad en 25 años. Todavía no hemos podido hablar 65. de eso. Todavía no hemos podido hablar de eso. Es tremendo, ¿entendés? Que desde los 90 estamos discutiendo si hay que unificar la edad jubilatoria en 65 y además años. Lo sigue que siendo pasa opcional para con las mujeres 250 regímenes. ¿Usted se imagina los curros que hay ahí? ¿Quién se anima a tocar eso? Bueno. Bueno, un hombre está hablando de lo... ¿Vas a ser candidato? Porque escuché al pasar que dijiste, ojalá que me vaya muy bien la elección. ¿Candidato a? Voy a ser candidato. Si logramos reunir al Frente Republicano, que básicamente lo que fue Cambiemos, menos los que pasaron al oficialismo, voy a tratar de ser el candidato a senador. A senador. Está bien. Va a estar ahí también la coalición cívica. Si puedo unificar a todos, seré candidato. Si entran alianza con libertarios, ¿sí o no en la ciudad? Bueno, no. Yo creo que yo creo que los hechos han sido muy, muy claros. Bien. O sea, el conflicto que yo tengo otra visión que la que tiene el gobierno nacional y otra visión que la que tiene el kirchnerismo. Bien, claro. Y estamos llenos de propuestas. Si ustedes siguen no solo mis intervenciones parlamentarias, sino mis artículos en los diarios, van a ver que cada semana sale una propuesta elaborada cuidadosamente sobre cada problema que tenemos. Ricardo, muchas gracias. Gracias por venir, de verdad.
Ricardo de López Murphy, diputado nacional de Hacemos Coalición Federal. A propósito de todo, pero sobre todo de Argentum. Este proyecto para crear una moneda, quitarle ceros a los billetes y, bueno, alivianar un poco el peso de las finanzas públicas. Ahí está. Mientras tanto,